17. Si alguien no tiene Biblia, levanta su mano, por favor. Ahí están los sugieres. Van a hacerles llegar una Biblia hasta su lugar. A ver, todos con Biblia. Si alguien no tiene Biblia, levanta su mano sin pena. Lucas capítulo 17. Gracias a Dios tenemos Biblias y cuando hagan falta Biblias compramos más, pero que nadie se quede sin Biblia, por favor. Versículo. Ok, Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Vamos a leer. Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Y una vez que lo encuentren, por favor, por reverencia a nuestro Dios, a la palabra, vamos a ponernos de pie. Síganme con su vista. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, síguete y sírveme para que haya comido, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que les ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. Ahora vamos a repetir esa frase. Está bien bonita. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Vamos a ver. Nada más. Señor Jesús, gracias por tu palabra que va a ser expuesta en este lugar. Sabemos que también tu palabra no solamente trae una exhortación, sino también trae una bendición detrás. Y Padre, te pedimos que tú hables al corazón, que me permita, Señor, hablar con denuedo tu palabra en esta mañana. Y Padre, que cada uno de nosotros también podamos disponer nuestro corazón para recibir tu palabra con agrado. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. No se espante. Como bien han visto, he titulado esta predicación Siervos Inútiles. Sale una palabra muy dura. Siervos inútiles. Hemos estado estudiando todo este mes. Varias de las predicaciones han tratado, a excepción de la semana pasada, que vino el pastor Alfredo, pues todas las predicaciones han tratado acerca de la virtud. Y espero que ya varios de nosotros tengamos pues una idea clara de lo que significa la virtud. A ver, alguien que pueda decirlo. ¿Qué es la virtud? La excelencia moral. Poner por obra en el juicio justo las acciones. Poner por obra, muy bien, correcto. Sí, grábenselo. ¿Virtud qué significa? Poner por obra, sí, y añaden todo lo demás, todo lo que quieran, ¿saben? Dice, y estamos basándonos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ahí, si quieres, pon un separador a tu Biblia para que lo estudies durante la semana. Dice que a la fe le añadas virtud. ¿Cuántos tienen fe? Levanten la mano. ¿Fe en Jesucristo o fe en otra cosa? Yo tengo fe en Jesús. Ok, pues en esta fe que he puesto en Jesús, ahora dice la palabra, añade virtud. ¿Qué es virtud? Lo acabamos de decir. Poner por obra. ¿Sí? Todo lo que vayas aprendiendo, todo tu comportamiento y tantas cosas. Muy bien. Dice, añade a la fe virtud. Esto conlleva tu trabajo, tu esfuerzo, todo el cambio que Dios ha realizado en tu vida. ¿Sí? El cambio de que antes eras de lo peor y ahora pues ya no eres tan de lo peor, pero hay un cambio en ti. ¿Sí? Hasta que llegues a una excelencia moral, ciertamente, como lo decían ahorita. La fe, déjame decirte que la fe es activa. La fe no puede ser pasiva. ¿Tú has visto a alguien con fe que sea pasivo? No, ¿verdad? No checa. ¿Sí? La fe tiene que ser activa. ¿Sí? La fe no es pasiva. ¿Sí? Si te aprendes esto, habrá valido la pena la predicación del día de hoy. ¿Sí? La fe es activa. ¿Eres un nuevo convertido? ¿Eres una nueva persona en Cristo? Ah, entonces muéstrame tus obras.
Y vas a ver que hay una consecuencia de lo que Cristo está haciendo en tu vida. Vas a comenzar a trabajar, vas a comenzar a servir, vas a hacer cambios en tu vida, lo que hablábamos ahorita, una excelencia moral, ¿sí? Vas a dejar de cometer cosas que antes cometías y que sabías que estaban mal. Ahora viene un estado mejor. Muy bien, vamos a entrar a la predicación. Siervos inútiles. ¿Qué tiene todo esto que ver con siervos inútiles? Vamos a ver 3 puntos acerca de las cualidades de un siervo. Para empezar, ¿qué es un siervo? Servidor. Un servidor, ay, qué bonito se escucha. A ver, díganme, qué bonito se escucha servidor. A ver, otra definición. Un trabajador. Un trabajador, ¿qué más? Un siervo. Todos somos servidores. Ajá, todos somos servidores de Cristo, sí. ¿Pero qué es? A ver, páguenlo más todavía. Alguien que sirve a los demás. Un siervo es alguien que sirve. Someterse a la autoridad de alguien. Someterse a la autoridad de alguien, muy bien. ¿La autoridad de quién? De Dios. De Dios, de Cristo Jesús. Pero todavía no lo aterrizamos bien. ¿Qué es un siervo? Alguien en la semana me dijo, un siervo es una chichica. Eso es más. Sí, pero ya se escuchó muy abajo, ¿no? Muy mal. ¿Qué es un siervo? Un obrero. Un obrero. Ay, siguen disfrazándolo, hermanos, qué bien. Alguien Un que esclavo reconoce de- a su... Ahí está la respuesta. Esclavo de Esclavo. Dios. ¿Sí? Grábense, un siervo es un esclavo. ¿Sí? ¿Quién es siervo de Jesucristo? Levante la mano. Ah, pues ¿cuántos esclavos tiene Jesús? ¿Sí? Esclavos que cuando Jesús les pide algo, van corriendo a hacerlo. ¿Sí? ¿De veras? Ay, aquí suena bien todo, ¿eh? Es dura la palabra que el Señor Jesús está manejando aquí. Es una parábola que le está dando a sus discípulos, porque de repente los discípulos como que comenzaban a cambiar las cosas así, las frases como las estamos cambiando ahorita. ¿Sí? ¿Qué es un siervo? Es un obrero, un trabajador. No, dice el Señor Jesús. Un siervo es el que obedece a su amo, como dijeron allá atrás, por lo tanto es un Esclavo. esclavo. ¿Esclavo de qué? Del tiempo, esclavo de todo el trabajo que está realizando. Esclavo de ¿Sí? Dios. Y dice la palabra, ¿verdad? Ninguno tenga un mayor alto concepto del que debe de tener. ¿Sí? Porque tenemos un Señor y tenemos un Salvador. Cuando Cristo viene a tu vida, ¿cuántos hicieron la oración de fe? A ver, levanta su mano. Y recibieron a Jesucristo en su corazón. Y te fijaste muy bien, o quizá no viste las letritas chiquitas del contrato, que decía que ahora también eres un esclavo. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice? O más bien, ¿cómo dice esta oración que hacemos? Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de toda mi maldad. ¿Sí? Reconozco que soy pecador. Reconozco que el pecado se ha enseñoreado de mí por mucho tiempo, pero ahora te pido que me limpies de mis pecados y te acepto como ¿qué? Como mi Señor. Mi único Señor. ¿Sí? Como mi Salvador. Esa palabra, Señor. ¿Qué estamos diciendo? ¿O qué dijimos? Esas son las letras chiquitas. Lo estamos aceptando. Que somos esclavos y estamos sujetos a lo que Él nos diga. El que antes robaba, ya no robe más. El que antes decía groserías, ya no dice groserías. El que antes golpeaba a su esposa, ya no le golpea. ¿Por qué? Porque ahora tiene un amo. Porque ahora tiene un Señor. Porque entró a su corazón y tomó el control en su vida. Por lo tanto, nosotros somos esclavos. Si tú notas en las cartas del apóstol Pablo y algunos otros como Pedro, tú vas a leer, y lo puedes ver, ojealo si quieres, ahí en tu Biblia. Al principio de cada una de estas cartas, los apóstoles se van a presentar como esclavos o como siervos de Jesucristo, de alguien que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Te lo voy a cambiar un poquito más. Personas o discípulos de Jesús que ahora iban a comenzar una gran tarea, pero que iban a ser transformados y ahora eran esclavos. Y quiero que notes que empezaron a trabajar más de lo que trabajaban anteriormente. ¿Sí lo has notado esto? Pero se presentan como yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Sí? Y comienza toda la carta, ¿verdad? Y así se van a presentar, y tú lo vas a ver como un denominador en cada una de esas cartas. Muy bien, 3 cosas que un siervo hace. Vamos al versículo 7 nuevamente.
Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Es algo que no checa, ¿verdad? Si tú vas a una empresa, hoy en la mañana lo veíamos, ¿verdad? Mi hermano Aarón lo decía también. Si tú vas a una empresa y el gerente general o quien esté arriba de ti te pide algo y tú no lo haces, ¿qué pasa? Pues yo, Bueno, despedido del trabajo. Despedido. ¿Sí? Estás desobedeciendo, ¿sí? Y no tardas mucho en ser despedido, ciertamente. Muy bien. Punto número 1. Un siervo cumple su trabajo. Vuelvo a repetirlo. Un siervo o un esclavo, como le quieras poner, a Chichincle, ¿sí? ¿Qué más términos tienen? Chicharito. Chicharito, ¿sí? El IBM, sí, tiene muchas cosas. Ponle como quieras, pero aplícalo a tu vida. Un siervo cumple con su trabajo. Anteriormente servíamos a un amo diferente, que era ¿qué? Nuestros amos terrenales, ¿sí? Quizás servíamos al dinero, quizás servíamos a la enseñanza que habíamos recibido de nuestros padres, y quizás estábamos completamente confundidos, viviendo en un mundo lleno de pecado, estábamos enseñoreados por el pecado, pero ahora los que somos de Cristo hemos dejado todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de amo. ¿Tú has cambiado de amo? ¿O Sí. todavía no cambias de amo? No, sí. Porque dice el Señor Jesús, ustedes son del diablo, porque las cosas del diablo queréis hacer todavía, pero nosotros somos de Cristo, porque ahora queremos hacer las cosas de nuestro nuevo amo, ¿sí? Al cual nos da gracia, el cual nos da salvación, el cual transforma nuestra vida. ¿Te das cuenta cómo hay un cambio completamente diferente? ¿Sí? Ahora nuestro amo es Jesucristo. Hemos cambiado de amo. El Señor Jesús pone esta parábola y le está hablando a los discípulos, a los que le seguían, a los que estaban cerca de él, a los que realmente querían seguirlo. Les da esta parábola y les pone un ejemplito aquí bien pechito a tierra, iba a decir, bien entendido. Y lanza la primera pregunta: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién? Un refresquito, algo. ¿Sí? ¿Un refresquito, algo? No, ¿verdad? Es inconcebible. Si alguien que ha sido contratado, ¿sí?, como esclavo, no tiene el derecho de hacer esto. Le dice, quien ara o quien apacienta el ganado, ¿desde qué hora debe de empezar? Desde la Desde madrugada. la madrugada, ¿verdad? ¿Desde qué hora empezarán estos esclavos? ¿O empezaban? Como a las 5, 5 de la mañana, ¿verdad? Sale el sol, cuando salía el sol. Cuando salía el sol, desde antes que salía el sol, ya se estaban preparando, Sí. ya estaban alistando, ya se estaban vistiendo, ya estaban preparando el desayuno para el amo. Y aparte toda su jornada de trabajo que tenían que realizar. ¿Cuántos de ustedes trabajan en un trabajo secular? A ver, levante su mano. ¿No? ¿Los demás qué hacen? No, estamos mal. Vivimos de Entonces. las rentas. Ok, levante su mano. ¿Quiénes trabajan? Estudian. ¿Sí? Cumplen con sus labores. Muy bien. ¿Cuántos se esfuerzan? Sí, de sol a sol, como decía mi hermano. Hay personas que salen de noche y regresan a su casa de noche. Sí, y cumplen con su labor. Ahora son esclavos de Jesucristo y siguen cumpliendo con su labor. Y el Señor les dice, bueno, ya terminaste, ¿verdad? Sí, bueno, cumple cada día con tu trabajo. Arar la tierra no es cosa fácil. ¿Sí? Las labores de, ¿qué más dice? El apacentar el ganado es estar de sol a sol trabajando en un esfuerzo que te lleva gran responsabilidad, pero que también te desgasta físicamente. ¿O no? ¿O tú no te cansas con tu trabajo? ¿Sí, verdad? Hagas lo que hagas. Dios te ha dado diferentes habilidades, diferentes talentos, diferentes dones, pero estoy seguro que en todo esto te cansas. Así lo decía el predicador, Salomón, ¿sí?, que nos afanamos debajo del sol, ¿sí?,
y es generación tras generación. Todos estamos, por muchas generaciones, estamos atravesando por lo mismo. Nos cansamos, el cuerpo se cansa. El Señor Jesús sabe esto, que el cuerpo se cansa, pero aquí Jesús quiere dar una muy buena ilustración acerca de lo que es un esclavo, un siervo. Muchos fuimos contratados por Dios y ahora el Señor, como le dijimos, sé tú nuestro Señor y nuestro Salvador. Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién está dispuesto? ¿Sí? Ahorita voy a pasar al punto número 2 y vamos a ver si es cierto que estamos dispuestos. Cumples con tu trabajo. Alguien por ahí dijo, ¿quién habrá inventado el trabajo? ¿Quién fue? Dios. Lo instituyó Dios. Sí, lo instituyó Dios. Como una forma en que te vas a poder, más bien vas a poder cumplir el diseño que Dios hizo para cada persona. En la habilidad, en el puesto que tú tienes, en el trabajo que tú tienes, puedes honrar a Dios. Puedes hacer agradar a Dios a través de tu trabajo. Pero si eres de esos trabajadores que solamente van y llenan un espacio en la oficina, en la empresa, pues agradarás a Dios. No, ¿verdad? Aquí está hablando el Señor Jesús y está poniendo un ejemplo de un esclavo que está obedeciendo al pie de la letra, que se levanta temprano, que no importa la hora que esté terminando de trabajar, pero que es un esclavo que se esfuerza, que sirve con tal de agradar a su amo. ¿Vamos bien hasta aquí? Pasamos al segundo punto. Un siervo se sobreesfuerza hasta el final. ¿Cuántos de los que trabajan aquí dan el 100 por 1? Más bien el 101%, perdón. ¿Qué porcentaje das en tu trabajo? ¿60, 70, 80, 90, 100? ¿Ese cepillín? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Perdón, me acordé. ¿Qué porcentaje das en tu trabajo? Dímelo. Es muy relativo. Es muy relativo, algunos días la agarras 60, algunos 80. Sí, es relativo, sí, la verdad. Ok, sí. pero normalmente, ¿cuál es el 100%? 100%, por los que están diciendo 100%. Significa que estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, fíjate. La palabra de Dios habla acerca de tus amos, de que debes obedecerlos en todo lo que te pidan. Habla de los pastores que son puestos por Dios. Hablan de las autoridades que tenemos en México. Hablan de los presidentes, hablan de los reyes, de todos los que están en eminencia, ¿sí? Habla de que todos debemos estar obedeciendo a las personas que Dios ha puesto. Cuando tú cumples con esto, estás agradando a Dios en un 100%. Si no lo estás haciendo, estás agradando a Dios solamente en un 58%. Aquí es donde la palabra de Dios entra en cuanto a la virtud. Excelencia moral, excelencia en tu trabajo, excelencia en el testimonio que das como un hijo de Dios. Ya empieza a cambiar la situación, ¿verdad? Muy bien, regresemos ahí al versículo 7. Dice la segunda parte: al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. Versículo 8, no le dice más bien, ¿qué dice? Prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe. ¿Cuántos hacen lo contrario? Llegamos de una jornada de trabajo larga, que ha sido pesado desde la mañana hasta la tarde, pero sabemos que hay un culto, o hay un servicio, o hay un estudio de oración, por ejemplo, o de grupo familiar, que tenemos ensayo, que tenemos que orar en la mañana. ¿Cuántos estaban cansados? El esclavo estaba muy cansado. Había trabajado de sol a sol, arando la tierra, cuidando el ganado, cuidando los asuntos de su amo, porque ni siquiera somos dueños de nuestro propio tiempo. Y aún al terminar todo esto, ¿cuántos de nosotros decimos, ay, estamos bien cansados, ya no aguanto, ya no voy a seguir con lo que sigue? ¿Sí? Ay, el pastor me entenderá, ay, el hermano Aarón me entenderá, y los hermanos de la iglesia son bien amorosos, ay, no se entenderán. Tache. No es lo que la palabra de Dios está diciendo. Aquí el Señor Jesús está hablando a sus discípulos de una forma muy
fuerte, muy recia y es tajante. ¿Sí? Ustedes son mis esclavos, yo soy su Señor. Cuando hayas terminado tus labores de trabajo, fíjate lo que le dice, ¿eh? Versículo 8, la segunda parte. Prepárame la cena. Significa que todavía no había terminado su tiempo de servicio. Dice, cíñete. ¿Qué significa esa palabra? Arréglate. Cíñete. Hacerte, arréglate. ¿De dónde viene esta palabra ceñirse? Ceñirse los lomos. Es de apretarse. ¿Apretarse qué? El cinturón, el El cinturón. cinturón, sí, si traías ahí tu faja. No vas a ir a un trabajo pesado a cargar una cosa y no te fajas, ¿verdad? No te ciñes. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Ya estás cansado? ¿Ya estás cansado de tu trabajo, de todo el día, de toda la semana? El Señor Jesucristo usa esas palabras. ¡Ay! Bien, ¿y quieres venir a sentarte a la mesa? No es el tiempo todavía. Hay mucho trabajo por realizar. Le dice, entonces ve, prepárame la cena, ¿sí? Da ese esfuerzo mayor que tienes que hacer, cíñete. Después de un trabajo de un día para un jornalero, pues imagínate cómo acababa. Oliendo a mil cosas, ¿verdad? ¿Sí? No, y lo iba a decir, pero no lo digo. Pero termina muy apestoso. Y el Señor Jesús le está diciendo a este esclavo, todavía no ha acabado tu tiempo. ¿A qué hora sales del trabajo? 5, 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya casi noche. Y sabes que hay una reunión en la iglesia. Y el Señor Jesús todavía te está diciendo, prepárate, porque todavía no terminas. Todavía me tienes que venir a servir la cena. Cíñete, cámbiate, lávate, báñate, haz lo que quieras, pero cumple con lo que te estoy pidiendo. Déjame decirte que muchos cristianos se quedan solamente en un porcentaje abajo del 80% de haber servido y están cansados. Y no están dispuestos a servir. Y no están dispuestos a comprometerse con el Señor Jesús. Yo pregunto, entonces, ¿qué clase de esclavos o de siervos somos? Porque no estamos dispuestos a servir. No estamos dispuestos a ir más allá. Ahorita te voy a decir cuál es la bendición que tú puedes lograr por todo esto. Muchos de nosotros esperaríamos que el Señor Jesús nos diga, ay, ya te cansaste, pobrecito, ven, siéntate a la mesa, ven, te serví de cenar, a ver, ven, chiquito, te voy a apapachar un rato. No, no es así. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Él hasta este momento está trabajando. Hay 3 cosas que Jesús está haciendo en el cielo. ¿Sabes cuáles son? Primera de ellas es intercediendo por todo su pueblo, a la diestra del Padre. Segunda, échenle un poquito de... Glorificando al Padre. Glorificando al Padre. No. A ver, piensa un ratito. Voy pues a preparar morada haciendo las para que donde yo estoy las también moraditas de ustedes. nosotros. Fíjense, Jesús está pensando en cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo quiero primero que sirvamos, porque el tiempo de nuestro pago no ha llegado. Y hay muchos que se sientan a descansar pensando que se merecen el día por el arduo trabajo que han tenido. ¿Sí? De repente uno puede caer en el error de decir, bueno, yo he servido por muchos años, bueno, yo necesito un descansito. No, hay muchas formas de servir. ¿Sí? Si ya no puedes físicamente, hay otra forma de servir, hermano, pero la obra todavía no ha terminado. ¿La obra cuándo se va a terminar, hermano? Cuando venga el rato. Cuando venga el Señor Jesucristo, correcto. Mientras, ¿sí? Si estás cansado, si tienes flojera, sacúdetela porque todavía no termina el trabajo. Somos esclavos del Señor Jesucristo. Dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme. Pero muchos de nosotros somos quejosos. Esa es la palabra. Muchos de nosotros estamos diciéndole al Señor Jesús lo que tiene que hacer, en lugar de que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Muchas veces el Señor Jesús nos dice que tenemos que hacer, pero muchas veces nosotros no nos interesa eso. Señor, yo te amo, de veras, tú sabes que te amo. Tú me amas, yo te amo, nos amamos, y tú sabes. Dice por ahí el Señor Jesús, más bien, dice la palabra en el Nuevo Testamento.
¿Cómo te atreves a decir que amas a Dios a quien no has visto? Y a tu prójimo que ves, no lo amas. Es algo similar. ¿Cómo es posible que dices servir a un Dios vivo, que escucha la oración y que trabaja, pero tú no estás dispuesto a servir? Tus obras, tus virtudes se quedan muy por debajo de lo que Dios quiere. Hermanos, esta es una exhortación para toda la iglesia. Les invito a que demos el 101%. A veces es cansado, muy cansado. ¿Sí? Pero ¿qué crees? Que el Señor Jesús ha prometido levantarte y restaurarte y darte fuerzas como las del búfalo. Pero hasta que hayas agotado tus fuerzas. Porque de otra manera, ¿cómo se llamaría esto? Flojera. ¿Cuántos vivimos en una flojera espiritual? De que sabemos que no estamos dando el máximo potencial, pero pues somos cristianos light. Nos gusta llevarnos la tranquilita, ¿verdad? Más vale tranquilitos, pero voy a aguantar mucho. No, desgástate por Cristo. ¿Sí? El apóstol Pablo, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dice, he corrido la carrera, ¿sí? Me he esforzado. Y vaya qué testimonio maneja el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Sí? Sufrió persecuciones, ¿sí? Sufrió naufragios, sufrió hambre, persecución, desnudez, escasez, cárcel, tantas cosas. ¿Se esforzaba? Enfermedad. Sí, también. enfermedad, tantas cosas, pero nosotros apenas nos da un estornudo y digo, ya no voy a la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Debemos de analizar lo que el Señor Jesús nos enseña. Después de un día de trabajo, decimos, todavía tengo que ir a la iglesia. Déjame decirte una persona que admiro, es mi hermano Daniel, que viene desde Toluca, ¿sí? Y viene mandando mensajes, ya voy, ya vengo por la estación, no sé qué. Cómo me llena de entusiasmo este hermano. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo, a Rodolfo también. ¿Sí? Personas que están entendiendo, ¿sí? Hijos de Dios que están entendiendo lo que es la palabra de Dios, que no solamente están llenándose y englotonándose de la palabra, sino que están siendo hacedores de la palabra. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo, pero recuerda, somos esclavos de Jesucristo. Nos espera un galardón, ciertamente, nos espera un pago. Dice una de las parábolas del Señor Jesús, que de repente Dios está contratando, más bien el amo está contratando para su viña a muchos trabajadores, y han llegado diferentes tiempos, pero está preparado la paga para todos ellos. Y déjame decirte que es la misma paga, ¿eh? Desde el que llegó hace 150 años como el que llega en este momento. Si el Señor Jesús dice, vengo ya por los míos, va a recibir el mismo pago de aquella persona, al mismo pago de aquel que llegó hace unos minutos. ¿Por qué? ¿Dónde radica esto? En que están entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Esto nos lleva ciertamente a una excelencia moral, ¿sí? Una excelencia como hijos de Dios, de lo que Dios está haciendo. Entonces llevamos dos puntos. ¿Cuál es el primero? Un siervo cumple con trabajo. ¿Sí? Cumplan con su trabajo, esfuércense, den lo mejor de ustedes. ¿Sí? Honren con eso a Dios, honra a Dios con tu trabajo, con el fruto de lo que realizan tus manos, tu mente, tus fuerzas. Honra a Dios con lo mejor. Segundo de ellos, un siervo se esfuerza hasta el final y ve que hace falta. Ya terminé, ¿sí? Ya terminé mi obra, mi trabajo, mi labor, pero ahora tengo que ir y ver qué necesita mi amo. Y hasta que vea qué necesita mi amo y Señor, entonces voy a ser capaz de sentarme tranquilito, poder entonces saciar pues mi hambre, ¿verdad? Mi necesidad. Ya no hagamos las cosas al revés. Hagamos lo que Dios manda primeramente, esforcémonos en lo que Dios nos pide y después piensa en ti. Decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que el Señor crezca. ¿Sí? Si tú te estás dando cuenta que no estás bien haciendo esto delante del Señor, yo te invito a que mengues así como Él lo hacía,
que cada vez se vea más tu amo, de que tú lo sirves, de que tú te esfuerzas por exaltar el nombre de Cristo, y no que sea al revés, que tú te exaltes primero y Jesucristo queda en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Que no sea así, sino al contrario, que esto haga una balanza y cada vez se vea más Cristo viviendo en tu vida. Amén. Tercer punto: un siervo no espera el agradecimiento. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has sentido mal porque no te aplauden por tu trabajo que realizaste? Déjame decirte que esto me pasó a mí. Cuando yo comenzaba mi ministerio, todavía no como pastor, sino como cristiano, sirviendo en una iglesia, pues de repente yo dije, no, pues vamos a esforzarnos. Dale manos a la obra. Me tenían a las 7 de la mañana en la iglesia, viendo qué hacía falta. Una de las primeras cosas que identifiqué en aquella iglesia es que necesitaba oración. ¿Qué crees que hice? Bueno, pues empecé a hacer papelitos. Hermano, necesitamos orar. Te espero a las 8 de la mañana, ¿sí? Todos los domingos antes de que empiece el servicio. Vamos a orar. Empecé solito, te soy sincero. Mucho tiempo. Después se fue añadiendo otro hermano, que como que dijo, pobrecito. Sí, pero ya éramos 2. Y al rato ya éramos 3. Y al rato ya éramos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al rato ya tenía casi toda la iglesia orando ahí a las 8 de la mañana. Y no te preguntes por qué hago esto. Es simplemente mi necesidad, porque entendí lo que el Señor necesitaba. Otra de las cosas que necesitaba es que yo veía que llegaba en la iglesia donde estaba, pues gracias a Dios es algo muy similar a lo que está sucediendo aquí. De repente llegó un donador y comenzó a rentar un área mucho más grande, y había en ese entonces como unos 12 salones, ¿sí? Para impartir diferentes cursos, clases. Y yo llegaba temprano y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué necesitas? ¿Sí? Y no me contestaba, ¿verdad? Solamente me permitía ver durante el día qué necesitaba. Y algo que también identifiqué fue que los maestros de escuela dominical llegaban corriendo y perdían 15, 20, 30 minutos en limpiar su lugar, en acomodar sus sillas, en ver si había un pizarrón. ¿Qué crees que me puse a hacer? ¿Sí? Identifiqué el problema, vi dónde estaba la necesidad. Empecé a preparar, y no era un salón, hermano, eran 12 salones. Tenía que llegar ahora más temprano. Antes de las 6 de la mañana ya me veías en la iglesia quitando la alarma, ¿sí? Y sirviendo, limpiando los lugares. Y eso sí, yo decía, y te dije al principio, yo caí en este error, porque yo decía, alguien tarde o temprano va a aplaudir mi esfuerzo. ¿Qué crees? Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, todo el año, ¿sí? Y yo veía que entraban, y así como entraban los maestros, volvían a dejar su tiradero, salían. Y eso me frustraba y me obligaba a hacerlo mejor todavía, más temprano y más limpio. Afán, porque no había entendido todavía. Cuando yo entiendo todo esto, empiezo a hablar con los hermanos, empiezo a hablar con el pastor en ese entonces, y le dije, por mucho tiempo he estado haciendo esto y estoy frustrado de que no me den las gracias. Yo esperaba un gracias. Me salí frustrado de ese lugar, aún hablando con el pastor. Poco tiempo después el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y me pone otro pasaje que me dio el corazón: todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor. Déjame decirte que desde el momento que escuché ese versículo de los labios de un pastor, quedó grabado en mi corazón, y desde entonces comencé a trabajar mejor en todo lo que hiciera. Me esforcé en todo lo que tenía que esforzarme. Seguí limpiando salones, pero lo hacía con un gozo. ¿Sabes cuál era mi pago? Ver a los niñitos aprendiendo la palabra de Dios. Ese era mi pago. Terminé adorando a Dios por lo que estaba permitiéndome hacer. Hermano, esto habla de un cambio. Por eso es la virtud, acción.
Habla de que si tú ves el problema, no esperes a que llegue otro. Empieza tú. Empieza a descubrir tu don. Empiezas a agradar a tu Señor. Comienzas a tomar la actitud de un siervo. Comienzas a tomar la actitud de un esclavo a través del servicio. ¿Sí? Alguien dijo muy ciertamente, todos tenemos un don. ¿Habrá alguien aquí que no tiene un don? ¿Cuáles son sus dones? Tú dirás, pues ni siquiera sé. Por lo menos todos tenemos el don de servicio. Si ves un papelito tirado, ¿lo levantas? Eso es servicio. Si ves un vidrio sucio, ¿lo limpias? Eso es servicio. Si ves que el hermano de al lado no tiene Biblias, le traes una o le consigues una o le prestas la tuya, ¿eso es servicio? Por lo menos todos tenemos un don, ¿sí? Y estoy seguro que tenemos 2, 3, 4 dones. Solamente que nos da flojera porque no estamos dispuestos a servir al amo. Pareciera que en la iglesia existen muchos amos, menos el Señor. Debemos de cambiar esto. Dice el Señor Jesús, fíjate, pide las palabras del Señor Jesús hablando con sus discípulos. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Otra vez pregunto, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Fíjate que lo que dice el Señor, ¿qué dice? Pienso que no. Si estás esperando el agradecimiento del Señor Jesucristo, decía un predicador, ¿acaso Jesús estaba ahí en la pasión de Cristo siendo azotado? Sí, cargando ahí la cruz por un pequeño lapso y volteaba a ver a Dios para ver a qué hora le decía, gracias, hijo. No. ¿Lo hacía? No. Le decía el Señor Jesús, ¿verdad? Padre, es necesario que yo obedezca. Es necesario que yo sufra esto. Es necesario realizar la tarea por la cual tú me enviaste. Él no estaba esperando el agradecimiento. Hermano, no esperes el agradecimiento. La recompensa viene después. Pero no pienses en esa recompensa. Mejor esfuérzate por agradar a tu amo en este mismo día. Dice el Señor Jesús, pienso que no. O sea que si te estás haciendo figuritas o especulaciones de que te tengo que aplaudir, estás mal. Eres mi esclavo y tienes trabajo y hay una gran tarea. ¿Cuál es esa gran tarea? En la mañana lo decíamos. ¿Cuál es? Hacer evangelismo y edificar la iglesia del Señor. Estoy hablando en cuanto a ministerios, en cuanto al servicio uno con otros, el amor unos con otros y crecimiento espiritual en la iglesia. ¿Sí? Muy bien, pero el Señor dice, voltea a verte y dice, ya te cansaste. Pienso que todavía te falta servirme la cena. ¿Sí? Parecería que el Señor aquí es un cacique, ¿verdad? Parecería que el Señor te está preparado allá atrás de la puerta con un látigo y diciéndote, ya te cansaste, te voy a dar más. No es así. No es así. Dice el Señor Jesús, no he venido para ser servido, sino para servir. Cuando el Señor Jesús vino, ¿era servido? No, él sirvió todo el tiempo. Una vez tras otra él estaba sirviendo. Déjame darte un ejemplo. Como un jornalero, como alguien que araba la tierra, el Señor Jesús muy de mañana se levantaba, ¿o no? ¿Y qué empezaba a hacer? Orar. A escuchar al Padre, para escuchar qué necesitaba su amo. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos temprano y comenzamos este día en oración y le decimos, Señor Jesús, ¿qué sigue? ¿Cuál es la tarea de este día? Hay mucho que aprender aquí, ¿verdad? No he venido para ser servido, sino para servir, dice ahí Mateo 20, 28. Jesús no les decía gracias y les aplaudía, sino al contrario, Jesús como que les pedía que llevaran algo más, ¿verdad? Todavía un esfuerzo mayor, ¿sí? El cual iba a forjar sus corazones, el cual los iba a preparar para una obra mayor, el cual los iba a llevar mucho fruto delante del Señor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el siervo negligente? Como en la historia que tenemos, ¿verdad? De la parábola de los talentos. A uno le da 5, a otro le da 3 y a otro le da 1. ¿Qué pasa con el que nada más presenta 1 y no lo multiplicó? No los puso a trabajar. Si era insensato. ¿Sí? Y aún lo que él tenía se lo dio a los que tenían más, los que estaban trabajando.
¿sí? A ese dijo, échenlo al llorar y el crujir de dientes, échenlo fuera de mi presencia ese flojo. Tremendo, ¿verdad? El Señor en amor, hasta en amor nos habla para que trabajemos. El Señor Jesús está esperando que cada uno de nosotros nos esforcemos, que nos levantemos temprano, que comiences tu devocional, que comiences a leer la Biblia, que estés orando todo el día al Señor. Y decía alguien por ahí, yo estoy lavando los trastes y con un júbilo, ¿sí? Y sigo orando al Señor, y sigo platicando con Dios, y termina mi día, y todavía me sobran fuerzas. Quién sabe cómo le hace el Señor, pero me sobran fuerzas para irme a la oración los miércoles, ¿verdad? Y todavía termino la oración y todavía como que quiero seguir orando más. Le dirían al apóstol Pablo, estás loco. El Evangelio es poder para todo aquel que se esfuerza, para todo aquel que está dispuesto a dar ese 101%. En conclusión, vamos al versículo 10. Así también, De Lucas. vosotros cuando hayáis hecho esto, todo lo que ha sido ordenado, decid, y ayúdenme a repetir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Tú puedes decir amén a esta frase? Siervo inútil soy, porque lo que debía hacer, eso hice. ¿Cuál sería lo contrario de esto? Siervo re inútil soy yo, porque hasta lo que me pidieron, ni eso hice. Y aparte quiero las gracias, aparte quiero el aplauso, ¿sí? El reconocimiento. No, dice el Señor Jesús, así no es. Que me lo De repente valore. los discípulos estaban tomando otra postura, ¿no? Otra doctrina, y dice el Señor Jesús, no es así. El obrero no es más que su Señor, ¿sí? El obrero es un esclavo, por lo tanto debe de obedecer de sol a sol, y aún aunque se meta al sol todavía le falta la sed. Tremenda palabra, ¿verdad? Había un hacendado, fíjate esta ilustración que encontré. Había un hacendado que tenía muchos esclavos, muchos siervos, pero había uno en especial que lo apreciaba. Pero ¿qué crees? Que este siervo, aparte de ser medio inútil, decía el pastor Benson, un triste inútil, aparte de ser inútil, era injusto. Imagínate un siervo injusto que de repente Inútil y presta, ¿no? Al cabo el dueño tiene mucho, al cabo mi amo tiene mucho. Bueno, pues este hacendado le dice a aquel siervo, lo cita y le dice, bueno, quiero que sepas que voy a salir a un largo viaje, ¿sí? Y te voy a encargar una tarea muy especial. Y ya está presto el siervo inútil, ¿verdad? A decirle, sí, a ver, dime. Y comienza a sacar su libretita, empieza a anotar y le dice, necesito que me construyas una casa en aquel lugar, tienes tantos metros por tantos metros, necesito que me la construyas así, 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 así. Dice, ya me voy. Así es que dejó al siervo inútil para hacer su trabajo. Pero este siervo inútil, aparte de inútil, era injusto. Y estaba tan enojado porque decía, ay, ese señor me trae a trabajar de sol a sol y nunca me da el aplauso, nunca se agradece de todo lo que hago. Dice, ya sé, le voy a meter materiales de segunda. Y de lo peorcito. Comienza a elaborar la casa, comienza a construirla. Imagínense qué tipo de material le metería a esa casa. De lo peor, ¿verdad? ¿Sí? Materiales de segunda, de tercera, madera de tercera, ¿sí? Todo forradito de pintura, se ve bien bonito. Pasa el tiempo, termina esta casa, no se cayó por la gracia del Señor, pero pasa el tiempo y regresa al hacendado. Y lo recibe este siervo inútil en la puerta y le dice, amo, qué bueno que llegó, ya terminé la tarea que me dijo. Pero en su corazón había otra intención, ¿verdad? Y le dice, a ver, vamos a verla. Y comienza a mostrársela, entra por cada recámara, empieza a enseñársela, mira, esto es lo que tú pediste, las escaleras, esto, el patio, el jardín, hasta el pasto lo metió, creo, artificial.
Especial. Termina de enseñar y él buscaba el agradecimiento del amo, ¿verdad? De que lo aplaudieran y le dijeran buen trabajo. Y dicho y hecho, termina de enseñarle todo y le dice, oye, qué buen trabajo. El siervo se empieza como que a exaltar, ¿verdad? Y empieza a decir, ay, por fin me reconoce en su corazón. Y le dice el hacendado, muy bien, déjame darte la noticia de que por todo el tiempo que has trabajado, este es tu regalo. Saca la llave y le dice, esta es tu casa. Muchos de nosotros no alcanzamos a ver lo que Dios tiene preparados para nosotros. El Señor solamente te está diciendo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, esfuérzate, anímate. Yo soy el Dios que te esfuerzo, que te animo. Tú solamente dame lo que te estoy pidiendo. Te vas a cansar, te vas a esforzar, te vas a lastimar, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Pero algo que el Señor Jesús decía es, yo voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, también ustedes estén. Yo siempre lo he dicho, si Dios hizo un mundo hermoso en el que vivimos, corrompido sí por toda la humanidad, pero hermoso, y Él está prometiendo algo mucho mejor, ¿no vale la pena esforzarse por eso? ¿No vale la pena sufrir por eso? ¿No vale la pena añadirle a la fe virtud? Vale la pena. Yo te invito a que te esfuerces y a partir de este día que dejes de flojonear y mejor te esfuerces hasta el último, de ver dónde está la necesidad y tú puedas cubrir esa necesidad por la que Dios te está utilizando. En conclusión, un siervo cumple al pie de la letra con todas las responsabilidades diarias de la vida, pero también se esfuerza por agradar a su Señor hasta el final, no esperando el agradecimiento, sino concluye diciendo, solo soy un siervo inútil, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Hermosas palabras, ¿verdad? Ya cambiaron. Lo que tenía que hacer, eso hice. Y eso me considera entonces un siervo inútil delante de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos. Bendito y buen Dios, gracias. Ciertamente tu palabra es viva y eficaz, y es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestras coyunturas, hasta nuestros tuétanos, y discierne la mente y la intención de cada uno. Padre, reconocemos que no hemos hecho bien las cosas delante de ti, que solamente nos quedamos en un porcentaje muy bajo de obedecerte. Pero gracias porque a través de tu palabra somos redarguidos, somos instruidos, Señor, y ahora a partir de este momento podemos hacer las cosas mejor. Ciertamente somos siervos inútiles, porque debemos de cumplir con las tareas o la función que tú nos has dado. Permítenos, Señor, el poder esforzarnos cada día más hasta que tú te veas más en nosotros y que la gente pueda decir que tú eres nuestro Señor. Que nuestras obras sean cambiadas en el nombre de Jesucristo, que nuestra forma de trabajar sea cambiada en el nombre de Jesús, que nuestra actitud con nuestra familia, nuestra actitud con los hermanos en la iglesia sea diferente. Padre, te pido que tú transformes en el nombre de Jesús cada una de estas cualidades de las cuales pues carecemos, Señor, de hacer las cosas bien, Señor, así como cada uno de nosotros quiere agradarte. Por favor, bendice a cada uno de mis hermanos. Permite, Señor, que ellos puedan ser hombres y mujeres valientes que se esfuerzan día con día, y aún al terminar la luz del día puedan seguirse esforzando por agradarte a ti, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Gracias porque tú traes esta palabra en un buen tema, como hemos visto, que es la virtud, y que son las buenas obras que podemos hacer delante de ti como fruto de la fe que hemos puesto en ti, Señor Jesús. Padre, a ti sea la honra, la gloria y toda adoración
Y nuevamente gracias, porque a través de tu palabra tú nos amas. Tú nos dices, aunque no nos dé las gracias, aunque no nos des el aplauso, pero sí nos muestras tu amor en toda tu obra que nos permites realizar. A ti, Señor, sea la honra, la gloria, la majestad ahora y por todos los siglos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Que Dios les bendiga.